Saludos cordiales, yo soy el Padre Álvaro Flores, misionero claretiano. Este es su espacio de reflexión bíblica del Ministerio Buena Nueva. Sea usted bienvenido, bienvenida. El Evangelio que meditamos hoy es Mateo 17, del 14 al 20. Escuchemos. En aquel tiempo, al llegar Jesús a donde estaba la multitud, se le acercó un hombre que se puso de rodillas y le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques terribles. Unas veces se cae en la lumbre y otras muchas en el agua. Se los traje a tus discípulos, pero no han podido curarlo. Entonces Jesús exclamó: ¿Hasta cuándo estaré con esta gente incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo tendré que aguantarlos? Tráiganme aquí al muchacho. Jesús ordenó al demonio que saliera del muchacho y desde ese momento éste quedó sano. Después, al quedarse solos con Jesús, los discípulos le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio? Le respondió Jesús: porque les falta fe. Pues yo les aseguro que si ustedes tuvieran fe al menos del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a ese monte: trasládate de aquí para allá, y el monte se trasladaría. Entonces nada sería imposible para ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nada sería imposible para ustedes. La fe que mueve montañas. Si tuvieran fe, dice, como un granito de mostaza. La fortaleza de la fe, que está ligada a la confianza. Son dos actitudes muy importantes de la fe: confianza y fortaleza. Confiar en el poder de Dios, tener esa actitud de saber que todo aquel que pone la vida en las manos de Dios, Dios sabe acompañarlo, Dios sabe fortalecerlo. Es cierto que hay momentos donde, diríamos, el espíritu del mal te ataca fuertemente, te destruye en tu interioridad. Pero la fortaleza de la fe, la confianza plenamente en Dios, el creer profundamente en el Señor, hace que aquello que parece imposible, aquello que parece tan difícil, Dios lo puede hacer posible. Y es lo que Jesús ahora le recrimina a sus discípulos: la falta de fe, su incredulidad. Y Jesús inclusive le dice: yo he estado con ustedes. Es decir, han visto, ustedes se han dado cuenta y han visto que definitivamente Dios tiene fuerza. O sea, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Es una manera, de una u otra forma, diríamos, de Jesús, de hacerle sentir a sus discípulos. Dice: pero ¿qué pasa con ustedes? ¿Les cuesta creer? Y eso, pues, yo lo digo hasta por experiencia propia. Uno mira y ves el actuar de Dios en cosas pequeñas, ¿no? Porque muchas veces uno está esperando como lo estrambótico, ¿no? De ordinario teníamos como ese peligro de querer que Dios se manifieste en lo estrambótico, en lo grande, ¿no? Dios se va manifestando en lo pequeño y vamos viendo cómo la presencia de Dios se va haciendo presente en esas pequeñas cosas. Y como no vemos lo grande, lo estrambótico, como no vemos así como lo profundo, entonces como que nos cuesta creer. Y por eso Jesús les dice: gente incrédula. Miren que anterior a este texto han visto la multiplicación de los panes, han visto un montón de cosas. Han subido al monte, han escuchado esa voz del Señor, es decir, han visto cómo Dios definitivamente se ha hecho presente en Jesús, han visto la gracia del Señor. O sea, ellos son testigos de ese Dios que de verdad hace lo imposible. Sin embargo, todavía como que no terminan de creer profundamente que cuando uno pone su confianza en Dios, cuando uno se deja fortalecer, cuando uno de verdaderamente le deja a Dios ser Dios y le pone toda su confianza, Dios puede hacer grandes cosas. Y es lo que Jesús le recrimina a los discípulos ahora: gente incrédula, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuándo? Bueno, yo creo que es un buen jalón de orejas ahora en este día, para todos, ¿no? Porque muchas veces nos pasa eso. Nos cuesta creer, nos cuesta confiar, nos cuesta poner todo en las manos de Dios y estamos muy supeditados a querer hacer los caminos desde nosotros. Y es lo que ahora los discípulos también ahora por eso fallan. No, es mirarlo desde Dios, es poner todo en las manos de Dios. Confianza, fortaleza,
¿verdad? Confianza y fortaleza. Miren que en la primera lectura de Habacuc ahora le hace ver al pueblo cómo están en un momento difícil. El espíritu del mal, sobre todo visto desde ese poder grande y fuerte del imperio asirio, que se hace presente en el pueblo, ¿verdad? Y que definitivamente lo aplasta, ¿verdad? El pueblo caldeo está destruyendo, diríamos, al pueblo de Israel, y ellos sienten como la fortaleza del mal, del espíritu del mal, ¿verdad? Que se hace presente en este pueblo que los está aplastando. Sin embargo, al final le dice a Habacuc esta visión al pueblo de Israel. Dice, escribe la visión, dice, que te he manifestado, ponla en una tablilla para que se pueda leer de corrido. Es todavía una visión, dice, es algo lejano, pero viene corriendo y no fallará. Si se tardará, espéralo, pues llegará sin falta. Y esta es la profecía que le hace a Habacuc. El malvado sucumbirá sin remedio y el justo, en cambio, vivirá por su fe. O sea, ¿qué le dice a Habacuc? Mira, el espíritu del mal que se hace presente a veces, en este caso en el pueblo caldeo que lo está destruyendo, al pueblo de Israel, le dice, ciertamente es un espíritu fuerte, ciertamente se ve la grandeza, pero la fe, la confianza puesta en el Señor, esa al final va a hacer que ese espíritu del mal se cumbre, porque el que vence es Dios, el que tiene la fuerza es Dios. Lo único que tienes que tener es fe, por muy difícil que sea esa situación, que es lo mismo que ahora Jesús les dice a los discípulos. Claro, el espíritu que tiene aquel muchacho se veía fuerte, pero la fe y la confianza hizo que fuera capaz que aquello se terminara. La profundidad de la fe del Padre, eso es muy hermoso. Los discípulos no tienen fe para sacar el demonio, pero el Padre sí cree profundamente en que Jesús puede hacer algo grande. Porque así empieza el texto. Señor, ten compasión de mi hijo. Qué hermoso, qué hermoso. Un padre atribulado, un padre que siente el dolor de su hijo, la compasión. Le reconoce a Jesús como el Señor. Ten compasión, le dice. El dolor del hijo, el dolor del padre. Y por lo cual ahora él va con ese profundo dolor, va ante el Señor, le dice, ten compasión de mi hijo. Así pasó hace unos días atrás con aquella mujer, ten compasión de mí. Aquella mujer lo dijo al revés, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. O sea, ella sentía tan profundo el dolor de su hija que prácticamente lo hacía como suyo. Y ahora este padre es al revés, ten compasión de mi hijo, que también no deja de ser muy interesante. Pero vemos a la redacción como él pues quiere que Jesús mire a su hijo, pero le reconoce el señorío de Jesús. Señor, sabe que Jesús puede hacer algo grande en el hijo, confía plenamente en él, ten compasión de mi hijo. Y al final, pues ya ven ustedes, aquello que parecía imposible, aquello que era difícil, al final se hizo posible. Ojalá que este día profundicemos en nuestra fe. ¿Qué tan grande es nuestra confianza en Dios? ¿Qué tan grande es nuestra fortaleza? Es decir, ¿qué tanto podemos creer que esa fe que nosotros tenemos es fuerte y puede hacer grandes cosas? Bueno sería que ahora nos preguntáramos eso. Ejercitar la fe, ejercitar esa confianza en el Señor. Por eso la oración es tan básica, tan importante en nuestra vida. Porque esa oración y ese encuentro con el Señor, esa escucha, va fortaleciendo nuestra fe y va generando más confianza y más confianza hasta que podamos verdaderamente creer o tener esa seguridad, esa confianza de que todo aquello, por muy difícil que sea, Dios lo hace posible. Porque Dios es el Dios de lo imposible. Ojalá que así sea nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Oremos. Dios y Padre Santo, te damos gracias porque siempre fortaleces nuestra fe. Te damos gracias porque siempre nos animas a creer, a confiar, a perseverar, a tener esa paciencia, a saber abrirte el corazón. Nosotros creemos y confiamos que tú eres el Señor y sabemos que todo lo que pongamos en tus manos se puede hacer posible. Ciertamente hay veces dudamos, ciertamente hay veces nuestra fragilidad nos gana, pero ahora te pedimos, Señor, que mires nuestro corazón, que nos fortalezca, Señor, en ese amor profundo a ti.
Regálanos en este día tu bendición. Que esa bendición venga sobre nuestras familias, sobre nuestros trabajos, sobre cada una de nuestras realidades. Te pedimos para que bendigas especialmente a aquellos que están enfermos. Muchos de nuestros hermanos están sufriendo ahora todo este flagelo de esta enfermedad, de esta pandemia. Bendícelos, Señor, y concédeles la salud. Bendice también a sus familiares, dales fe, dales confianza, dales esa seguridad de saber que todo lo que pongan en tus manos puede ser posible. Bendice también a todos aquellos que han perdido familiares, ayúdalos y confórtalos. Y de manera especial te pido que bendigas a todas aquellas personas que han pedido que oremos por ellos. Dale, Señor, eso que tanto necesitan. Que tu amor misericordioso los cubra y los bendiga siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si la reflexión sirve para evangelizar, compártela. También te invito a que te suscribas a los canales de YouTube y de Facebook del Ministerio Buena Nueva. Nos encontramos en otro momento.